Buenos días, bienvenidos a aquellos que estáis aquí en presencia física y a aquellos que estáis conectados a través de la red para presenciar esta jornada de psicología y economía. En primer lugar, debo de decir que esta jornada tiene una cierta similitud con otra de hace ya seis años. Y es que el organizador de la misma, que es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología y Economía y a su vez vocal de la Junta Directiva de la sección de Psicología del Trabajo, pues está malito con COVID y esta mañana la última prueba que se ha hecho le ha seguido dando positiva, de modo que no puede venir. Y eso me recuerda a cuando hicimos, aquí alguno está presente, que fue miembro del comité organizador, el Congreso Internacional de Psicología del Trabajo en 2016. En diciembre del 2015 me descubrieron un cáncer de pulmón. Yo les dije a los expertos, a los cirujanos, que no me operaran, que me operaran después del día 1 y 2 de junio, que era el Congreso Internacional que llevábamos 2 años preparándonos. Pues me operaron el 1 de junio, con lo cual no pude estar en el Congreso. Hice una grabación y ya está. Bueno, dicho eso, a modo de anécdota y de coincidencia, pues que Adrián se mejore, le deseamos lo mejor. En esta jornada hablaremos y se hablará en diversas conferencias y tendremos el gusto de entender un poco más lo que es la psicología y la relación entre la psicología y la economía, porque además no solamente con los ponentes, sino con algún presente que nos acompaña desde otros foros, concretamente Ricard Cabellola, que está aquí presente, y le damos la bienvenida desde Barcelona, gran experto también en psicología y economía. La inauguración de la jornada no es mía, sino que corresponde a nuestro vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio, y este es Luis María Salmoríñigo, que a su vez fue profesor asociado en la universidad, es inspector o fue inspector de la Inspección General de Servicios de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos, actualmente en el Ministerio de Hacienda y de la Función Pública. Es diplomado por el Instituto de Estudios Fiscales y, bueno, pues le cedo la palabra y le pido que venga al estrado para inaugurar la jornada. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días. Esperemos que después de lo que has comentado de la traslación con ciertos síntomas, es decir, después de mi paso por aquí, no haya más elementos. Bueno, en primer lugar, en nombre de la Junta de Gobierno, enhorabuena de verdad por esta iniciativa y enhorabuena por varias razones. Tomo unas notas porque no íbamos a pasar de 5 o 6 minutos rápido, de ahí la anotación, porque si no esto se nos puede alargar. La primera cuestión que yo quería enfatizar y por qué damos la enhorabuena, más allá del protocolo, es por el tema y es por el ámbito de psicología económica. ¿De acuerdo? Es decir, estamos evidentemente asistiendo no solamente a la moda, sino a la urgencia, la emergencia de la demanda de la psicología, de la atención psicológica y de la respuesta que la psicología tiene que dar a la ciudadanía, pero qué duda cabe que la psicología económica, es decir, que ya, es decir, con un largo, entre comillas, recorrido desde 1902, con Tarde, en fin, Takatona, nuestros premios Nobel, etcétera. Es decir, parece que no termina de visibilizarse adecuadamente, pero qué duda cabe, y espero comentarlo ahora al final, que estamos en los momentos adecuados para poder hacer ejercicios de mayor implantación y mayor presencia. La segunda razón es porque yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, es decir, pues agradecemos a nuestro querido Ismael Quintanilla, en aquella época, la psicología del consumidor, es decir, cómo nos ayudó y nos fue orientando y fue además abriendo lo que fue las perspectivas y las relaciones, pero yo creo que hay consenso en que ya hemos superado y ya se ha superado, en principio, el reduccionismo, es decir, que se percibía en la psicología desde la ciencia económica, desde la economía. No me entienden en esto. La tercera razón es que creo que estas jornadas, leía
cuando venía el programa, aciertan con el tema, no por el ámbito de la psicología económica, sino por las organizaciones. Siempre nos ha gustado mucho el concepto de organizaciones, además del empresarial, pero sobre todo el de organizaciones, y además las perspectivas laborales, qué puede ofrecer la psicología económica, es decir, para no solamente la implantación de las respuestas sociales, sino para el trabajo de nuestras compañeras y compañeras. En este asunto quería comentar muy rápidamente que si es verdad que aciertan los temas, y creo que va por aquí, y ahora permitirme, por este pequeño elemento que ha comentado Luis, de este otro gorro y este otro perfil, es decir, que estamos además en un momento oportuno, en un momento necesario, a mí me parece en un momento urgente. Es decir, difícil es que la psicología económica, ninguna aplicación de la psicología, al margen de los momentos de la sociedad y de los momentos y las urgencias políticas, tienen excesivo desarrollo. Y en este caso el momento, insisto, es oportuno, es necesario y es urgente. La Agenda 2030, es decir, de la que todo el mundo ha oído hablar, efectivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, es un contexto absolutamente, que impregna absolutamente todo, aunque esté invisibilizado. Por eso yo les animo, y animo además a este sector, a asomarse y hacerse la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Es decir, ¿cómo podemos facilitar, es decir, la consecución, el apoyo, las inversiones desde nuestra ciencia, profesión y disciplina para la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible? Anotaba muy rápidamente que Paul Polman y Winston, es decir, los autores de Net Positive, decían recientemente a las empresas, no es nuestro, no cumplir con la Agenda 2030 supondría un sufrimiento insoportable. Les animo a que vayamos además por allí. Estos objetivos de desarrollo sostenibles, que con todos sus componentes, ya sé que no es el tema de esta inauguración, pero solamente lo dejamos ahí como telón de fondo, ¿de acuerdo? Es muy difícil resistirse, es decir, a que algunos de sus componentes, no digo todos, pero algunos, como los de la modernización, las políticas de mercado de trabajo dinámico y resiliente, la prevención y lucha contra el fraude fiscal, etcétera, es muy difícil resistirse, es decir, la psicología no tiene nada que aportar en eso. No tenemos nada que decir nosotros en esta cuestión. Segundo, ¿por qué decimos que es necesario y más urgente? Estamos ahora en el plan de transformación, como saben, de recuperación, transformación y resiliencia con los fondos europeos. Es decir, si miramos, es decir, de qué va el asunto, veremos que es también muy extraño que, igual que otras profesiones, es decir, están intentando aportar y están siendo llamadas a colaborar, es decir, que nosotros no estemos asomándonos no solamente a obtener fondos, no se trata de eso, sino a cómo podemos colaborar en este plan. Y las cuestiones más urgentes de todos los días, pues, ¿qué les voy a comentar? Si la psicología no somos expertos en la modificación de la conducta, del comportamiento, de la ciudadanía, de las personas, de los individuos, pues ya me dirán qué hacemos. No solamente el consumo, no solamente nuestra relación con el dinero, la percepción de la pobreza, es decir, pero hombre, un plan de ahorro energético, una modificación de comportamientos a gran escala en Europa y en España, que nos tiene que impulsar a la ciudadanía a conseguir ciertos objetivos, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con los comportamientos que le voy a contar. Lo que intento decir es que, aunque parezca mentira, pero eso, cuando se ve desde donde yo estoy, es decir, tenemos mucho y muchísimo que hablar. La otra razón que le quería comentar, ya voy terminando, es la visibilidad. Por esto enhorabuena, porque esto nos da visibilidad. Traía, yo sé que lo conocemos, pero de verdad que parece una tontería y no es ninguna, háganme caso, en el sector público, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiera sacado en el 2019, como saben, algo como esto, se lo enseño, sé que lo conocen, Psicología Económica para Inversores. Los folletos de lo que se hizo Infocop, evidentemente, a finales del 19, es decir, un poquito antes del estado de alarma, significa que saben que existimos y significa que saben que hay una utilidad, ¿de acuerdo? Esa visibilidad, una vez que estamos, es un elemento que creo que debemos y podemos, no solamente en el comportamiento individual de una conducta de consumo, sino además en los otros parámetros que les he comentado. ¿Por qué visibilidad? Porque, por ejemplo, causa desazón. Hace 3 semanas en Burgos, en el Congreso Internacional de Psicología Social, Sociedad Española de Psicología Científica, Psicología Social, y 14 o 15 de Congreso de Psicología Social Nacional, es decir, donde se va desplegando la aplicación de la psicología social,
Había mesas de psicología política, por supuesto, psicología de las organizaciones, de psicología de trabajo, etcétera. Solamente datos. De los 220 impactos que había, entre 15 mesas de trabajo, 6 simposios y 4 sesiones de pósters, contado todo, había 220 impactos. ¿Saben cuántas veces aparecía la palabra economía? 2. Y como variable independiente. Desigualdad económica y su influencia en las normas sociales, desigualdad económica y su influencia en la violencia de género. De verdad, créanme, nuestras jóvenes y jóvenes investigadores, y no tan jóvenes, es decir, las universidades posiblemente no están prestando la suficiente atención en la investigación, es decir, no ya al comportamiento del consumidor, sino a estas dimensiones de psicología económica. Y la última razón, para daros nuestra enhorabuena, de verdad, desde la Junta de Gobierno, es por quién organiza esto. Un grupo de trabajo joven, digo joven, de creación joven, del 2020, con 18 personas, esperemos que esto se multiplique y vaya mucho más, es justo la muestra y el botón que nosotros queríamos, era bien en la lectura política profesional en nuestro programa electoral, que decíamos bien, están bien las áreas que funcionan, pero queremos impulsar, queremos reforzar, es decir, precisamente las áreas emergentes. Y esta, que duda cabe, que es un área emergente, y en nombre de la Junta de Gobierno, de verdad, tendréis todo, absolutamente todo nuestro apoyo, y no es baladí. ¿De acuerdo? Que vengamos, porque así que queda inaugurada estas jornadas y el mayor de nuestros éxitos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Luisma. No me resisto a pedir a Javier que venga todavía, pero espera un segundo, porque no puedo evitar hacer una referencia a algo que le di muchas vueltas en un momento dado en un largo curso de filosofía. Nos planteamos en una de las etapas del curso, el ponente nos invitó a reflexionar sobre la esencia, la ontología de la empresa. Coincidimos todos finalmente en que la ontología de la empresa era un conjunto armónico de ilusiones. Deciros que me llena de satisfacción que cuando yo le comenté esto a nuestro querido profesor Peiró, y le dije, ilusión del accionista, ilusión de los directivos, ilusión de los trabajadores, ilusión de los mandos, de los técnicos, ilusión de los clientes, ilusión de los proveedores, ilusión del entorno social, político y económico donde se enclava la organización, la empresa, ya sea organización o empresa, como decía Luisma. Es decir, y ese conjunto armónico de ilusiones, pues lo tienen que llevar a cabo los líderes. ¿Y qué es una ilusión sino un estado personal en el que confluyen aspectos intelectuales, racionales y emocionales? ¿Y qué es eso sino psicología y conducta? Por eso no me he resistido a poder hacer esto. Me decía Peiró, José María, que él hablaba de proyecto, pero que con mi permiso se apropiaba de la idea de la institución, la organización, la empresa como ilusión. Dicho eso, ese diríamos que sería el metaanálisis de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. Le corresponde a Javier Cantera comenzar la jornada. Nos dará una conferencia sobre aplicaciones actuales de la psicología y economía en las organizaciones, sesgo y agile. Javier, ¿qué decir de Javier que no sepamos, si no todos, casi todos? Pues licenciado en psicología, doctor en psicología, debo corregir, asistí a la lectura de su tesis doctoral, enhorabuena, abogado, o no letrado, pero sí abogado, y hay dos características más allá que después de escucharle muchas veces, él insiste siempre. Es palentino, o sea, de raíz castellana, pura, y a su vez es gran experto, presidente, no sé si nacional o internacional, de la Asociación de Tintinólogos, o sea, seguidores del personaje Tintín. Pero debo decir más, es decir, él es todo un ejemplo y paradigma de la gestión empresarial, es tanto director general de la empresa que creó hace muchísimos años y finalmente fusionada con otras instituciones, y presidente de la Fundación Personas y Empresas, ¿no es así? Y aquí está en esta condición. Yo no quiero extenderme más, le damos la palabra y que nos ilustre. Muchas gracias. Adelante, Javier.
Bueno, pues en principio un honor estar aquí. Para mí el Colegio de Psicólogos desde siempre ha sido mi casa y además cada vez que vengo pues me recuerdo momentos de hace muchísimos años cuando yo era un joven psicólogo y empecé a relacionarme con el Colegio de Psicólogos. Bueno, pues muchísimas gracias. El grupo de trabajo que habéis creado sobre psicología y economía, cualquier ayuda, yo creo que es una gran iniciativa y desde hace mucho tiempo yo reivindico la psicología económica como un ámbito muy interesante. Lo que voy a intentar explicaros ahora va a ser fundamentalmente cómo lo estamos aplicando en la práctica, en la psicología del trabajo. Yo soy muy pragmático, antes ya lo ha dicho Luis, soy de Palencia, ¿no? Del pan pan y vino vino. No voy a contar grandes teorías, voy a contar prácticas y cosas que estamos haciendo en este momento. Y ante todo voy a contar una ilusión, porque yo creo que, como bien decía, las empresas son ilusiones. Y después de llevar muchos años dirigiendo empresas, ahora soy director general y presidente de una empresa, que tenemos, pues en ese momento somos 450 consultores y 1000 y pico en general en toda la empresa, pues creé hace 10 años una fundación que se llama Fundación Personas y Empresas, ¿no? Fundación que intenta recabar y hacer investigaciones de diferente tipo y una de las partes fundamentales es psicología económica. Por lo tanto, vamos a intentar contar lo que en este momento se ha podido llevar a cabo, se está llevando a cabo en psicología económica y vamos a ver perspectivas, futuros, cosas maravillosas que se están abriendo en este momento de este ámbito de la psicología económica. Bien, tengo por aquí la presentación. Pues la presentación que vamos a hacer es, como os decía, ver aplicaciones. Vamos a ver un poco qué cosas se están haciendo y cómo se está haciendo. Lo que voy a intentar explicar, si pasa esto, o si no, me lo pego aquí. Bueno, si no, lo paso por aquí. Son 5 conceptos. Vamos a, en principio, a hablar cómo la psicología económica y recursos humanos tienen umbrales de utilidad. ¿Qué quiero decir umbrales de utilidad? Hasta hace poco, la psicología que aplicábamos en recursos humanos nos olvidábamos de los temas de psicología económica. Nos metíamos muchos en los procedimientos, en los procesos, en elaborar modelos de selección, modelos de formación, modelos de evaluación de rendimiento, modelos de identificación de potencial. Y no teníamos en cuenta que la mayoría de las decisiones que las personas toman en el entorno organizativo tiene que ver mucho con la psicología económica, ¿vale? Por lo tanto, este es el primer debate que quiero introducir. Luego voy a meter dentro de toda la psicología económica un primer área, que es el área de los sesgos cognitivos, ¿vale? Todos sabemos, Daniel Kahneman, su famoso libro, pero nosotros desde el año finales de 2018 empezamos a aplicarlo en 3 grandes ámbitos. En un ámbito que preocupa mucho a las empresas actualmente, que es la diversidad, cómo aceptar la diversidad, cómo los sesgos cognitivos nos influyen en la diversidad de género, generacional, de cualquier tipo. Segundo, cómo los sesgos cognitivos nos influyen en la selección, en la evaluación y en la promoción de las personas. Y cómo los sesgos cognitivos nos influyen en una cosa muy útil actualmente, que es la metodología Agile. La metodología Agile viene del mundo informático, es una metodología que sirve claramente mucho a la empresa para desarrollar claramente soluciones en este momento. Entonces, nosotros tenemos experiencia en cómo hemos aplicado los sesgos cognitivos en esos 3 ámbitos que vamos a explicarlo. En tercer lugar, vamos a analizar cómo utilizamos la explicación de los 8 sesgos cognitivos para tomar decisiones, tanto en diversidad, como en Agile, como en temas de evaluación. Posteriormente, vamos a ver los 4 efectos que trabajamos mucho en psicología del trabajo, que tiene claramente los sesgos cognitivos. Son 4 efectos que es muy interesante detectarlo y en las dinámicas directivas denunciarlo y hacerlo, porque si no, al final estamos tomando decisiones en ámbitos empresariales movidos por sesgos que claramente no son la realidad de lo que tenemos que llevar a cabo. Y luego, a modo de conclusión, qué nuevos retos nos estamos planteando dentro de la psicología económica para trabajarlo en un futuro. Bien, si vemos el primero, la fundación que tuve el gusto de crear en el año 2012, llevamos 10 años funcionando, tiene 2 grandes áreas. El Colegio de Psicólogos es miembro de la fundación también. Tiene un área que es la acción social y otro área que es la investigación aplicada, ¿vale? La acción social, a mí me encanta la acción social, he sido siempre, está metido en 24.000 actividades sociales y vamos a hacer acción social
Pero yo tengo una hija que es médico y me dice, vamos a África. Mi hija va habitualmente a África. Digo, tío, es que voy a África y me mareo viendo sangre, porque es que no valgo para eso. Yo solamente valgo para ilusionar equipos, hacer desarrollos, digamos, de psicología. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido que la Fundación se dedica a aplicar temas de psicología, de recursos humanos, al mundo de la ONG. Es decir, zapatero a tus zapatos, lo que sabemos hacer para llevar a cabo. Hoy que estoy aquí y no puedo estar, está recogiendo un premio CEADAC, que es la asociación de gente que les ha dado un ictus y que tienen deterioro por el ictus. Nos han dado un premio porque hemos conseguido integrar, después de todo un proceso de coaching con gente con ictus, que han pasado un ictus potente, hemos integrado 15 personas a la vuelta del trabajo, a través de habilidades de coaching aplicando la psicología. Eso para nosotros es fundamental dentro de la Fundación, la parte social aplicando conocimiento de recursos humanos. Pero luego está la otra parte, que es la investigación aplicada. En España hay mucha investigación básica, en las escuelas, en la academia, en todo el tema, pero yo vuelvo a decir, yo soy de Palencia, a mí yo leo cosas de la investigación teórica que me pierdo. No es que no me pierda, es que no veo el fin último, ¿no? Y entonces empezamos a crear investigación aplicada. Y en la investigación aplicada hemos decidido 5 áreas donde tenemos ya gente trabajando. En la Fundación en este momento tenemos 800 personas ya de voluntarios, ¿vale? Mucho en la parte social y también gente en la parte de investigación. Una es psicología de recursos humanos, que obviamente es donde hemos hecho durante tanto tiempo. Y abrimos un área totalmente nueva que es psicología digital. Hoy día el bienestar de las personas pasa por el bienestar digital y las conductas digitales. Ahí tenemos todo un área de investigación muy potente. Psicología económica, que es donde vamos a explicar hoy. Psicología del marketing y consumidor, obviamente porque nos han pedido mucho y hemos separado claramente ese tema. Y luego lo que está tan de moda en este momento, que es el bienestar psicológico, fundamentalmente con el concepto más amplio de bienestar y no tanto de salud mental. Y esas son las 5 áreas que trabajamos en la Fundación. Si vamos al modelo nuestro de recursos humanos, nosotros toda la acción dentro de Auren Personas, que es donde se integró BLC y donde está toda la parte de personas, somos 100 y pico personas, de lo cual 62 son psicólogos. Lo que hacemos, trabajamos estos 10 áreas. Son las 10 áreas que se trabajan habitualmente. En consultoría damos un servicio o bien sea de estrategia de personas y cultura, de selección y executive search, de diversidad e igualdad, de evaluación y gestión de personas, de operación de recursos humanos, de organización y compensación, de learning, de coaching, de transición de carreras y de bienestar y salud laboral. Esas son nuestras 10 áreas de trabajo. Y en el caso de psicología económica, nosotros lo que hemos dicho es 10 campos de actuación. Es decir, ahora ya ponemos foco en psicología económica y trabajamos 10 campos. El primero de todo es el de toma de decisiones económicas, que es donde vamos a poner foco, porque es donde vamos a ver las investigaciones de sesgos cognitivos que hemos hecho, pero luego trabajamos todas estas otras 9. Estamos trabajando la psicología del ahorro e inversión. Ahora estamos, antes ha mencionado él, un estudio, un panfleto que hizo en el 2019 la CNMV, donde tuve el honor de participar yo en la elaboración, y ahí hablamos mucho de la psicología del ahorro, ¿no? Este es un momento muy indicado para la psicología del ahorro. Deciros que de los 1.300 millones de ahorro que se produjo durante la pandemia, solamente se ha gastado 300. Es decir, los españoles hemos ahorrado mucho más todavía. Las pandemias generan una psicología del ahorro muy diferente a las anteriores y estamos ahora estudiando con una universidad el tema de la psicología del ahorro. La teoría de juegos, he puesto fuegos, me he equivocado, y cooperación, la socialización de comportamiento económico, la psicología del emprendedor startup, que es muy importante para ver exactamente qué decisiones económicas y asunción de riesgo tiene que tomar una persona en el mundo de startup. El mercado de trabajo, aquí estamos con una fundación de Cataluña, estamos trabajando bastante sobre el mercado de trabajo, la de Polo Hortal, no sé, me imagino que lo conoceréis. Comportamiento financiero, psicología de la fiscalidad, bienestar social, con todo lo que ha dicho anteriormente Luisma de los ODS, y la psicología y el altruismo, las ONGs. Estas son las 10 áreas que se ha determinado dentro de la Fundación que se va a trabajar. Vamos a poner foco en la primera, que es donde está el tema de toma de decisión. Bueno, yo creo que este es un libro que el que no haya leído, pues obviamente no está en este mundo de la psicología económica. Deciros que nosotros trabajamos mucho en esta primera área, el área que hemos denominado el área de toma de decisiones económicas, y, bueno, pues como bien sabéis, Daniel Kahneman trabajó mucho todos los temas de psicología del juicio y de toma de decisiones,
que obviamente está dentro, ellos defienden mucho el concepto que a mí no me gusta, ya lo digo si queréis, de economía conductual. Si queréis un día hablamos sobre el concepto de economía conductual, que es un concepto desde mi punto de vista reduccionista de lo que estamos haciendo. Pero bueno, hallazgos empíricos, no tomamos las decisiones, bueno, la colaboración con eso, el concepto de atajos heurísticos, no voy a descubriros a vosotros que lleváis tiempo en psicología económica, los conceptos de Daniel Kahneman. Pero sí es muy importante que los sesgos, él dice una cosa que a mí me pareció totalmente interesante. El sesgo te influye en la percepción, en la cognición y en la comunicación. Y eso lo hemos visto en todos los temas de diversidad. La gente dice, por ejemplo, por el tema de diversidad de género, es que esta persona es machista. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Qué percepción tiene, qué cognición ha generado y qué comunicación elabora? Muchas veces el machismo es comunicación, no es cognición, ni es percepción, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver qué capa de sesgo tiene cada persona. Ese para mí es el concepto básico y luego los dos sesgos que ahora vamos a analizar un poco cada uno de ellos, cómo nosotros los estamos utilizando. El concepto de sesgo es un concepto que a mí me encanta, porque son esas distorsiones inconscientes detectadas por gente que estaban analizando decisiones económicas, que todos nosotros lo sabíamos desde la psicología, que influyen en nuestra conducta más racional, ¿vale? Ya sabéis el famoso experimento del coche rojo, ¿no? Tú vas viendo coches rojos, haces que una persona vea el coche rojo, hable sobre el coche rojo y luego cuando tiene que tomar la decisión de cómo comprar el coche 6 meses después, le compran rojo en el 89% de las ocasiones, ¿vale? Es decir, el inconsciente o las decisiones inconscientes suma muy importante en las tomas de decisiones racionales. Y eso es muy importante que lo diga gente que viene del mundo económico, porque obviamente descubre la capa que los psicólogos de hace tiempo estamos diciendo. Pero claramente ese automatismo ya se convierte en un hábito cultural. Es decir, en este momento toda la publicidad, todos los medios tecnológicos juegan con los sesgos cognitivos. Hace poco hemos hecho un análisis de Netflix y toda la publicidad de Netflix juega con los sesgos cognitivos. Obviamente, el que lo conoce sabe dónde están claramente los diferentes sesgos que están introduciendo. Y como os decía, pues es muy importante ver qué percepciones típicas de la realidad implica un sesgo, qué pensamientos preestablecidos significa un sesgo y, ante todo, qué experiencia o discurso claramente tienes detrás de un sesgo. Y fijaros un elemento que para mí es importante del sesgo. Es por qué surge el sesgo. Y ahora nos vamos a la neuropsicología. El cerebro es el órgano que más energía gasta. Esto es lo que más gasta. La gente piensa que gasta más el andar. Lo que más gasta energía es esto. Por lo tanto, la evolución ha determinado que tengamos una economía de esfuerzo mental. Porque el cerebro está orientado todavía a la supervivencia, todo nuestro cerebro más límbico. Entonces, como está orientado a la supervivencia, tenemos que tener economía de ahorro. Y una forma de economizar es tener automatismos físicos y psíquicos. Y un automatismo psíquico es un sesgo cognitivo. Es más fácil no pensar en los temas, sino asumir el sesgo cognitivo. Es más fácil decir, es mujer, conduce mal, que plantearte por qué esta persona en concreto ha hecho ese tema. Ese sesgo cognitivo surge por el ahorro energético que significa el cerebro no pensar en lo que está preestablecido. Por lo tanto, es muy importante pensar que hay una lógica neuropsicológica en el sesgo. Por lo tanto, nadie se tiene que criminalizar porque tenga sesgos, sino lo que hay que hacer es trabajarte tus sesgos. Hacer consciente, y la palabra aquí fundamental es hacer consciente, que en decisiones importantes económicas tienes que llevar a tu conciencia el sesgo que tienes. Hombre, no podemos vivir todo el día sin sesgo, porque entonces sería no estar en automatismo, igual que conducimos. Pero cuando estás tomando una evaluación de una persona, cuando estás tomando una decisión sobre la diversidad, cuando estás tomando decisiones de tipo, tenemos que ser muy conscientes de nuestros sesgos cognitivos. Este es el concepto para mí fundamental de la explicación del sesgo. Los tres temas que trabajamos, diversidad. Este es el modelo de diversidad que nosotros trabajamos. Hay 6 tipos de diversidad en las empresas, en las personas. Hay una diversidad de género, hay una diversidad generacional, hay una diversidad muy importante en este momento cultural, hay una diversidad importantísima funcional.
Funcional, la gente lo llama discapacidad, yo creo que ese término lo tenemos que quitar, es una diversidad funcional, es otro tipo de ser diverso. Hay una diversidad experiencial, todos tenemos diversas experiencias en un momento dado en un entorno, que es muy rico tener diversidad experiencial, y una diversidad competencial, no todo el mundo tiene que tener las mismas competencias. Esto es muy fácil explicarse a los comités de dirección y cada vez lo entienden más, porque si tú eliges gente que son clónicamente parecidos a ti, pues obviamente vas a tener pensamiento poco rico. Porque la diversidad competencial, la diversidad de género, la diversidad generacional, todo te va a generar riqueza en la hora de tomar decisiones. Es muy importante porque en este momento de incertidumbre socioeconómica yo quiero tener cada vez gente más diversa. Lo sabe Luis, yo tengo hasta un teólogo que hace preguntas, él dice divinas, porque obviamente hace preguntas diferentes. Tengo gente que viene de estudiar filología semítica. Hay gente que ha estudiado cosas muy diferentes, porque no me interesa solamente lo que haya estudiado, me interesa su punto de vista diferente que me pueda introducir. Por tanto, no es tan importante tener equipos solo de psicólogos, solo de economistas, es muy importante mezclar conocimientos diferentes para poder tener, igual que diversidad de género, diversidad generacional, diversidad cultural. Nosotros estamos en 10 países, os puedes imaginar que entender la mentalidad teutona de Alemania, que tenemos ahí una delegación, no lo puedo entender si no hay una persona en mi equipo que piensa exactamente como piensan los alemanes. Y esto genera diversidad de empleo, por tanto, diversidad de recursos, por lo tanto, mayor capacidad de adaptación. Cuanto más diversa tengamos la plantilla, más capacidad vamos a tener de adaptarnos a los momentos que hay. El segundo ámbito que aplicamos los sesgos cognitivos es claramente la selección, evaluación y promoción y gestión. Un modelo que en su último libro Kahneman hace mucho, que yo lo utilizo mucho, es el modelo de checklist. Es hacer una lista de preguntas para que la gente se forme a través de las preguntas. Y esta es mi lista de las 8 preguntas que se tiene que hacer cualquier directivo cuando evalúa o selecciona una persona. ¿Estamos sobrevalorando lo que pensamos e infravalorando lo que el otro piensa? ¿Estamos obnubilados por nuestros sentimientos? ¿Estamos valorando en función de una exigencia, de una experiencia puntual del pasado? ¿Estamos buscando justificaciones a lo que pensaba anteriormente? Este checklist está elaborado, en este momento lo hemos distribuido en multitud de empresas, en algunas del IBEX 35 ya lo tiene, para que cuando alguien haga una evaluación, haga una selección, tenga en cuenta que aquí están todos los sesgos. Estas 8 preguntas te responden a los sesgos que hay. Y la tercera área donde hemos aplicado es en metodología Agile. No sé si conocéis mucho la metodología Agile. La metodología Agile es una visión humana que viene de la informática. Y cuando yo lo explico, mucha gente dice, no, pero es que no viene de la psicología. Digo, bueno, pero es que la psicología tenemos que utilizar lo que otra gente ha hecho bueno, ¿no? La metodología Agile, fijaros cuáles son sus 4 principios. Las personas antes que el proceso. Fijaros si eso no lo firmamos todos los que estamos aquí. Segundo, funcionalidad antes de exhaustividad. Por análisis a la parálisis. No quiero el 100% de la solución de una cosa. Vamos a ir dando poco a poco paso de lo que podemos seguir haciendo. Co-crear con el cliente y cambio antes que el plan. Como veis, los 4 principios de la metodología Agile, yo hace 5 años o 6 que empezamos a trabajar con ella, yo lo vi como era claramente muy humano. Pues toda la metodología, tanto la Scrum como el Kanban, como el API que aplico yo mucho, pues todas las metodologías tienen esa filosofía. Pero fijaros en lo que estamos aplicando. Por ejemplo, la metodología Agile entregas al usuario antes un prototipo de la solución definitiva. Y convences y ves al usuario cuáles son sus sesgos cognitivos a la hora de aceptar tu solución. Y claramente trabaja sus sesgos cognitivos antes de buscarle la solución. Yo no te voy a dar la solución, vamos a co-crear tú y yo la solución de lo que yo te estoy presentando. Esa es la metodología Agile. Bueno, aquí tenéis los 10 áreas que nosotros trabajamos en la metodología Agile y en todas estamos aplicando los sesgos cognitivos. Bien. Visto esto, vamos a repasar los 8 sesgos y cómo influyen en las decisiones en recursos humanos. Si os dais cuenta, el primer sesgo es el de exceso de optimismo. Esto es muy importante que los directores generales, la gente que toma decisiones en las empresas, sepan exactamente cuál es. Sobrevaloramos lo que consideramos nuestro e infravaloramos lo que consideramos lo que no es nuestro. Ya sabéis que las mejores personas del mundo son los de Palencia. ¿O no? Es decir, esos estereotipos y sesgos los tenemos todos, porque nos sirve para que el cerebro no tenga que pensar, ¿eres de Palencia? Bueno, ya eres buenísimo, macho. ¿O no?
Ese sesgo lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho cuando tomas una evaluación, cuando haces una selección, cuando haces un análisis de la diversidad de la plantilla, que esto no nos influya. Porque claramente todo el mundo, y la psicología nos lo ha demostrado por activa y pasiva, sobrevaloramos lo que somos e infravaloramos lo que es el contrario. ¿Y eso qué genera? Ese exceso de optimismo. Pues que el valor depende de la perspectiva que asumas. Tu identificación de género, de generación y de cultura te hace tener un exceso claramente. En diversidad cultural funciona de maravilla. Coges gente de diferentes culturas y ves enseguida cómo la gente protege que lo suyo es mucho mejor que lo nuestro. ¿Cuántas veces te ha dicho qué bien se vive en España? Yo que he viajado muchísimo, en todos los sitios se vive muy bien, porque en Islandia, que hace un frío de carajo, pues yo os digo la verdad que había gente que bien se vive en Islandia. Yo decía, pues claro que se vive muy bien. ¿Por qué nosotros pensamos que se vive mejor en un sitio? Porque sobrevaloramos lo que tenemos e infravaloramos lo que no tenemos. Este sesgo que tanto Kahneman insiste de este optimismo nos lleva a expresiones como los alfas siempre somos, los betas piensan siempre igual. Yo os digo siempre, no, nunca hay que decir siempre, ni siempre hay que decir nunca. Son claramente esas valoraciones que tenemos en el exceso de optimismo. Este es un sesgo que si le haces consciente a los directores generales, empiezas a trabajar muy bien mentalmente cómo ellos pueden entender las decisiones que hay que tomar. Es muy importante porque le tenemos todos. Es decir, lo de los sesgos no hay que decir, es que yo no lo tengo. Todo lo tenemos. Lo que pasa es que o lo hacemos consciente en el momento de tomar una decisión o vamos a pecar y caer en el sesgo. El segundo sesgo, que es muy majo, bueno, todos son majitos, pero bueno, este le llamó heurística de afecto, Kahneman. Lo que es importante es cómo nos nubilan los sentimientos. Ya sabéis que en publicidad esto lo saben muy claramente. Los sentimientos nos nubilan nuestra decisión. No es lo mismo que te lo diga una persona medio llorando en un momento dado o que te lo diga con una determinada sonrisa. Yo claramente, que milito también mucho en la psicología positiva, os puedo decir que el sonreír genera todo, ¿no? Yo he tenido negociaciones colectivas muy duras porque me ha tocado por mi función de ser director de recursos humanos y luego asesor. En algunas, bueno, algunos no la recordaréis, como Sintel, que se me sentaron todos en la Paseo Castellana y que tuve que levantar aquello con mucha psicología. Pues yo iba allí con una sonrisa siempre. Y la gente me decía, bueno, queremos negociar con el de la sonrisa. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día diciendo, yo os comprendo, pero tenemos que solucionarlo. Y solamente lo vamos a solucionar. Es muy importante porque el sentimiento nubila muchísimo. Es el concepto de niebla mental. Y ya sabéis que los mapas sinestésicos, que es otro mundo de investigación que a mí me encantaría meterme, que es cómo generamos que de la parte límbica, cuando se llora o cuando se está alegre, generas juicios que haces que el sistema de la corteza cerebral diga cuidado, cuidado, que esto hay que tener mucha atención. Eso se llama mapas sinestésicos, están desarrollándose por la neurociencia mucho. Hay una investigación muy clara que es el efecto Buba. De esas dos figuras, ¿cuál pensáis que es la más alegre? El 95% de las personas la redonda y no la cuadrada. Porque tenemos unas neuronas que todas las que son picos las identificamos como más problemáticas que si es redonda. Y eso lo sabe todo arquitecto, indirectamente, pero claramente es una distribución de nuestro sistema límbico para entender las... Dicen algunos que es que lo redondo nos producía menos posibilidades de que un animal nos atacara. Los animales que nos atacan tienen afilados los dientes, tienen afilado tal, y eso nos ha quedado en nuestra parte límbica porque podemos decir que el cerebro estaba ideado inicialmente como elemento de supervivencia. Bueno, pues aquí hay multitud de cosas que hay, pero es muy importante que la gente sepa identificar tus sentimientos. ¿Por qué tienes este juicio? Porque te cae mal y empezamos a trabajar en que te cae mal. ¿Separas a la persona de la conducta? Esto, por ejemplo, en feedback es habitual. Las feedback, la mayoría de las empresas, te lo dan a la persona. ¿Eres bueno o malo? Y yo digo, no, es que aquí nadie es bueno ni es malo. Haces conductas malas y conductas buenas. Hay gente muy buena que hace conductas malas y hay gente muy mala que hace conductas buenas. ¿Por qué vas a evaluar a las personas claramente en ser buenos o malos? Sí, si una persona habitualmente hace conductas malas, podemos tildar que es malo. Pero como esto te sirve para simplificar, yo te he visto una conducta mala, te tacho ya de malo, ya eres malo para toda la vida. Esa es claramente la heurística de afecto.
Otro sesgo, el sesgo número 3, que es muy, llamamos saliencia, es un sesgo que a mí me encanta, que es cómo valoramos en función de la experiencia pasada. Esta persona debe ser muy roñosa, porque el otro día le vi en la cafetería y no pagó a nadie. Conclusión, por una experiencia de ver una persona que no pagó a nadie, he cachado una cualidad de la persona que es un roñoso. Es decir, valorar en función de una experiencia pasada, única, es muy habitual en todas las empresas, en evaluación y en todo. Pues fíjate en la diversidad, por ejemplo, de cultural. Es que yo he ido a China y los chinos son... Y dices tú, pero ¿de qué estás evaluando? Es muy importante, si a mí me pasó tal cosa, no miramos la situación, no hacemos esa variable de contexto, sino en función de una experiencia memorable, obviamente evaluamos la situación. Es claramente un ahorro de energía, pero es muy importante ver cómo tenemos creencias limitantes. Eso los coaches lo trabajamos mucho, que es identificar qué creencias limitantes tenemos todos a la hora de nuestra experiencia pasada. Porque todos tenemos nuestra experiencia y eso nos ha limitado, nos ha dado unos juicios que lo tenemos ya interiorizados y que tenemos como creencia limitante. El sesgo número 4, obviamente, es de la profecía autocumplida, el sesgo de confirmación. Ya ves, que lo que yo he dicho es lo que ha pasado. A todos nos gusta ser profetas, a todos nos gusta ponernos la medalladita que ya le hemos dicho. Ahora nos ha fastidiado mucho con el tema del tiempo, porque ahora todo el mundo parece, ve en el app que va a llover y dice, ya llueve. Digo, bueno, pues mira la calle, que llueve, luego miras el app. Pero nos ha quitado esa capacidad que teníamos de profecía autocumplida, de adelantarnos a los demás. Es fruto de la supervivencia. Ya sabéis que la supervivencia, el que se adelanta y encuentra el sitio ecosistema más fresco, es mejor que el que no se adelanta. Con lo cual, esto es un sesgo que tenemos metido muy claramente. Es la hipótesis, es muy importante el valor social, si ya lo decía yo, y la famoso síndrome que yo llamo, lo ves, que todos nos hemos metido en esa situación. Fíjate, eso está muy acusado en gente de más edad. Quien tiene más experiencia pasada deja de ser poco becario. Yo por eso mi objetivo después de presidente es ser becario senior, porque quiero pasar a ser becario. Es decir, a la visión de sorprenderme de las cosas, no decir, es que yo ya lo sé, ¡buah! A mí me vas a contar de una selección si he hecho 24.000 selecciones. Pues sí, te puedes equivocar, porque claramente entras en un sesgo de confirmación. Otro sesgo que a mí me ha costado mucho también el saberlo es cómo tomamos decisiones sin mucha información. Es el sesgo de disponibilidad. La gente cree que tiene mucha información. Y volvemos a la supervivencia. Cuando tienes que tomar decisiones rápidas de supervivencia, tomas decisiones en función de la información que tienes. Pero nosotros podemos ampliar la información que tenemos. Ese es el sesgo de disponibilidad. La falta de información abundante nos lleva a tomar decisiones con lo que tenemos disponible. No es que sea mala o buena la decisión, es que como no tengo más información, tomo la mejor o peor decisión con la información que tengo. Por lo tanto, el ejercicio es entérate más, ten más información y desarrollalo. Por ejemplo, es muy importante en gente que opina sobre otra persona, y yo siempre les digo, ¿y qué opinan los demás sobre esa persona? ¿Has preguntado a los demás sobre qué opinan sobre esa persona? ¿Has hecho un 360 grados para saber qué opinan de la gente? Y se llevan bastantes sorpresas sobre esa situación. Es muy importante que siempre yo les digo a los directores generales si tienen 3 elementos. ¿Tienes cantidad de información suficiente o una sola información? ¿Tienes calidad de información? ¿Es información buena, sacada en buen momento? Y tercero, ¿tienes diversidad de información de diferentes fuentes o no de una sola fuente? Por lo tanto, es muy importante que no caigamos en este sesgo porque claramente podemos conseguir que el gran elemento. Y fijaros, el liderazgo auténtico, Balumba en el año 2008 empecé a trabajar los conceptos de liderazgo auténtico en la Universidad de Yale y a mí es el modelo de liderazgo que más me encanta. El de las 4 características dice que una de ellas, el mejor líder es aquel que tiene un procesamiento de información más equilibrado. Es decir, tiene información de diferentes fuentes para tomar una decisión. Y me parece que por ahí va la forma de ser un líder. Si lees el mismo periódico, piensa siempre igual. El sesgo número 6, que es el de anclaje, ahí me he equivocado, es anclaje,
Yo es que de pequeño era disléxico, lo digo aquí para los psicólogos y todo el tema. Entonces a veces me pasan las palabras, me las pongo así, pero bueno. Entonces no se decía, cuando yo era joven no se decía disléxico, yo ni a logopeda ni nada, yo tuve que salir como se podía, pero sí que soy disléxico. Las anclas mentales son aquellas creencias pasadas que claramente no cambias. A mí cuando alguien dice, es que yo he pensado lo mismo desde hace 40 años, digo, pues tienes un problema, hijo mío. Porque yo todos los días que me cambia la situación pienso de forma diferente, porque me tengo que adaptar. La adaptación es lo más evolutivo, lo que no es evolutivo es la no adaptación. Por lo tanto, los anclajes son esas creencias que ya son tomadas como verdades, que a veces incluso vienen por la familia, ¿no? En mi familia, por ejemplo, se tiene una idea que todos los andaluces son vagos. Y toda mi familia lo dice, porque los castellanos somos siempre muy laboriosos, no sé qué. Digo, joder, pues yo conozco en mi pueblo una cantidad de vagos que te pueden morir. ¿Por qué tenemos ese anclaje? ¿Por qué ese anclaje le tenemos aquí? Esa creencia que es limitante porque está instaurada y parece que es una verdad. Es muy importante porque cuando combates cualquier situación de machismo, cualquier situación de sesgo generacional, esos anclajes existen claramente y hay que trabajarlos muchísimos. Las anclas mentales. El sesgo número 7 es el que los psicólogos lo hemos dicho siempre. Yo cuando lo leí con Kahneman digo, pero si esto lo hemos dicho siempre, que es el efecto halo, el efecto tendencia, claramente, ¿no? El efecto pasado predice el éxito futuro. Eso, por ejemplo, en selección vale mucho. Es que este ha hecho una cosa estupenda, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién te asegura que ahora aquí lo va a hacer bien? Hay que ver otros temas, actitud que quiera claramente la empresa, su propósito vital, etcétera, etcétera. El basarse que los éxitos pasados son predictivos del éxito futuro es una creencia, no es una realidad. ¿Por qué los americanos, cuando contratan a una persona, se fijan más en sus fracasos que en sus éxitos? Porque una persona bien fracasada, joven, es una persona formada y que tiene mucho aprendizaje. Fracasa, pero fracasa rápido, lo decía Bill Gates, ¿no? Fracasa rápido, porque cuanto más rápido fracases, más vas a aprender. Es muy importante esa visión del efecto halo, de que tenemos una percepción selectiva y tenemos puntos ciegos sobre la gente que piensa que el éxito anterior es predictivo del éxito posterior. Si no ha habido aprendizaje y hay un factor aprendizaje, no podemos entrar en el efecto halo. Y ya por último, el último sesgo es el de aversión a la pérdida, que obviamente en psicología económica está claro. Ya sabes que la gente prefiere ganar poco, pero lo que no quiere es perder. De hecho, ahora mismo ya sabéis cómo está la bolsa y todo el tema, hay un sesgo de aversión de pérdida total. El otro día con Rodrigo Buenaventura, el presidente de CNMV, que ahora vamos a reeditar ese estudio de la CNMV el año que viene, el 2023, estuvimos hablando y me decía que el pavor que existe en este momento en la bolsa es el miedo a perder. No es el miedo a ganar, porque ahora es cuando se puede ganar mucho, pero la gente tiene una aversión a pérdida y se muestra claramente más conservado. Pero fijaros, más miedo a perder que arriesgarte a ganar mayores ganancias. Pero es porque tenemos el cerebro programado por nuestra supervivencia, que virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Que yo no me arriesgo, a ver si ese tigre me va a comer. Por lo tanto, tenemos un sesgo de ser conservadores. Es decir, lo más lógico es ser conservador. Yo cuando veo a una persona que es muy conservadora, digo, es que tienes un sesgo claramente, porque estás viendo de que no te quieres arriesgar. No significa con esto una posición política de riesgo, ¿no? A mí se me da en la política, como yo soy de Palencia, no soy político. Entonces, la idea claramente es que el riesgo es poco asumido por una mente que vamos claramente pensando en la supervivencia. Y estos 8 sesgos generan 4 grandes efectos psicológicos, que esto los estamos estudiando bastante ahora. De hecho, vamos a dar un curso, creo que el mes que viene, sobre este tema. El primero de todo, todos los psicólogos le conocemos, el Dunning-Kruger famoso. Es decir, sobrevaloración de tus capacidades y infravaloración de la capacidad de los demás. Cuanto menos sabes de una cosa, más arriesgados es en tus juicios. Y eso lo vemos en todo, en las empresas. Cuanto menos sabes de una cosa, más arriesgado eres en tu juicio. Meten a un tertuliano que no sepa de una cosa. Yo me he negado a ir a la tele 2 veces porque me metían personas del mundo de la farándula al lado mío. Y yo no voy a debatir de psicología con nadie que sepa nada, porque van a ser en sus juicios mucho más temerarios, porque claramente el que menos sabe, más temerario es en el juicio. Este efecto, demostrado por la psicología, en las empresas funciona muchísimo. Cuando tú quieres tener
juicios temerarios, ten cuidado si no tiene conocimiento de las personas. Por eso es tan importante que la gente tenga conocimiento. En psicología lo vemos. ¿Quién es el que se pasa a veces de psicólogo loco? El que no es psicólogo. Tú coges un libro de autoayuda y hay algunas barbaridades que dice, y si este fuese mínimamente había estudiado psicología, no se le ocurre decir esta barbaridad. El segundo efecto que estamos estudiando es el de proyección, que obviamente sabemos mucho los psicólogos. Pensar que los demás tienen que compartir tus maravillosas ideas. Eso lo llamamos nosotros proyección. Pero ¿cómo no te das cuenta de la maravillosa idea mía? Si es que es la mejor del mundo. Eso se da en las empresas habitualmente. La gente piensa que la gente no cae en lo maravilloso que es su idea. Yo os digo, ¿quién te ha dado a ti la tutela de ser maravilloso? Porque si algo es maravilloso es porque alguien te lo dice, no porque tú lo digas. Con lo cual, ahí hay otro efecto, lo llamamos proyección, muy habitual. Un tercer efecto que también trabajamos mucho es la retrospectiva. Cree que algo ya se sabía después de conocer los resultados. En mi pueblo se dice un tema que es, bueno, lo voy a decir porque es incorrecto, espero que me disculpen, que es que cuando se capa un cerdo se sabe que el cerdo es capado, claramente. Es decir, aquí claramente dice, es que yo ya lo sabía. Digo, macho, haberlo dicho. No piense que porque tú piensas que ya lo sabías, estás haciendo una proyección, no hay nada que más distorsionante que tu pasado. Lo que más distorsionamos no es el futuro, no es el presente, es el pasado. Siempre estamos distorsionando nuestro pasado. ¿Para qué? Para que salga bien en la foto. ¿Nos hacemos una trampa en el solitario del pasado? No veáis. Si no, hay un estudio muy interesante de la Universidad de California, personas que contaban un mismo hecho de la infancia a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Y se veía la distorsión fruto de tu historia. Tú distorsionas tu pasado. Por lo tanto, es muy importante decir, si yo ya lo sabía, si yo ya lo pensaba, es un efecto de retrospectiva. Y por último, es la mente de los conspiranoicos, ¿no? El patrón ilusorio. Es que esto pasa porque Bill Gates, ya sabéis que estaba metiendo el COVID en un momento dado en otro tema. La mente conspiranoica está basado en lo que llaman los psicólogos cognitivos, fundamentalmente, el patrón ilusorio. Pues estos 4 efectos estamos trabajándolo mucho en la empresa porque creo claramente que está distorsionando mucho. La gente ve conspiraciones en la empresa. Ahora mismo, ayer mismamente me dijeron que en esta semana Putin va a dar el botón nuclear. Y yo, vale. Es decir, esto se sabe mucho. No, es que ya sabéis que está saliendo, ayer salieron un 10% más de ucranianos en el otro. No descarto que Putin dé el botón, porque obviamente ¿quién controla eso en este momento? Pero esa conspiración de pensar por un detalle que están saliendo un 10% más de ucranianos hoy por la frontera, es que Putin va a dar el botón, es una mente de patrón ilusorio. Estos son 4 efectos que yo creo que la psicología económica tiene que seguir evolucionando en este área de la teoría de decisión. Y bueno, yo no quiero tampoco aburriros más, que si no me paso. Yo no sé si habéis leído el último libro de Kahneman de Ruido. A mí me ha encantado. Me ha encantado por varios temas, pero uno fundamental... A ver, espera, que ponga... Ay, ya me he pasado. Bueno, el concepto ruido, el libro que salió en el 2021, si habéis leído, es un libro que me encanta, porque da mucha importancia al valor del contexto, digamos, del momento, para tomar una decisión, ¿vale? Él llama ruido cuando claramente hay una dispersión aleatoria muy grande de un mismo juicio. Ya sabéis las famosas investigaciones que hicieron con peritos de seguro, donde ellos se lanzaron una hipótesis que había una desviación de opinión de un 10%. La desviación final, con un estudio empírico muy grande, era de un 55%. ¿Por qué había tanta dispersión? Porque había elementos del contexto que hacían tomar decisiones. Y empezaron a estudiar elementos del contexto. Bueno, os voy a resumir. Por ejemplo, si vais a un juicio, que no sea el 1 de la tarde después de comer. Tiene más posibilidades de ser culpable después de comer que antes de comer. Dice, joder, no, es dato estadístico. Te puede no tocar, pero estadísticamente hay un valor de contexto, que es la comida, la que genera que los juicios después de comer, la decisión suele ser más culpable que antes de comer. O si vas al médico, vete a primera hora. Tiene más posibilidades que te haga más número de pruebas. Pues es una tontería, pero a primera hora el médico está más fresco y pide más pruebas. A última hora pide menos pruebas. Si tú quieres tener más pruebas, vete a primera hora.
A mí este libro me apasiona porque claramente ese valor del contexto influye en multitud de decisiones que hay en los entornos empresariales. Y no son variables controladas. El médico dirá, ¿y yo he pedido más información o más pruebas a principio de mañana que al final de mañana? Son datos, pero él no lo sabe, porque claramente es un sesgo. Es muy importante este libro y a mí este libro creo que, igual que el anterior, va a revolucionar en los próximos años muchísimos de los conceptos. Aquí os voy a contar una cosa que aquí con Luis alguna vez lo hemos hablado, que es lo que yo llamo el aspectismo. Cómo influye el aspecto de las personas en los procesos de selección. Se llama aspectismo, ¿vale? Ser gordo, ser flaco, ser calvo, no ser calvo. Bueno, pues esto está demostrado que influye muchísimo. Son sesgos cognitivos en selección. Hicimos una investigación con currículum ciego hace unos años, que bueno, estuvimos a punto de sacar en España el currículum ciego, al final se nos falló había un político que quería sacarlo y estuvimos ahí luchando, aunque ahora ya está trasnochado, lo digo porque el currículum ciego ya no tiene sentido. En las últimas aplicaciones que estamos teniendo, nosotros la hemos puesto en marcha el 1 de septiembre, es una aplicación en el metaverso donde tú eliges tu avatar, con lo cual puedes elegir un avatar negro, blanco, gordo, no sé qué, no sé cuánto. Las pruebas las haces en el metaverso, haces un escape room, que es una prueba psicológica. Ya los tests antiguos han olvidado. Entonces tú, en función de la decisión de tu escape room, te hace tu perfil psicológico sin conocer si eres mujer, eres hombre, sin conocer de qué generación eres ni nada. Con lo cual la evolución hacia cómo evitar el aspectismo en un futuro puede ser muy claro. Pero hay investigación que influye nuestros sesgos a la hora de valorar claramente el aspectismo. Dos conceptos: tatuajes. Tatuaje, hay multitud de evaluadores que lo consideran totalmente negativo. Tatuaje es una expresión humana, es una expresión que existe desde los más íntimos elementos del mundo. El tatuaje no sirve para no sé qué, bueno, eso son condiciones del puesto, pero no por el mero hecho de tener un tatuaje. Todas las personas que tienen tatuajes son sesgo cognitivo. El piercing famoso. La gente valora a la gente por el piercing. Y yo digo, pero si es que esto es históricamente de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que vamos a valorar por el piercing a las personas. Es muy importante este tema de cómo el aspectismo influye, y creo que los psicólogos somos los primeros, ya que en selección hemos dedicado mucho tiempo a que evitemos el aspectismo. Bueno, yo no quería contaros mucho más. Mira, antes de las gracias voy a poner un modo de conclusión. Vamos a ver el futuro. ¿Dónde yo veo que la psicología económica puede evolucionar en psicología de recursos humanos o en psicología económica en general? En psicología de recursos humanos, nosotros estamos empezando a trabajar estos 5 temas. Por ejemplo, en compensación de personas. Ya sabéis que desde hace tiempo se ha metido la retribución flexible. La retribución flexible es un avance en el cual nos la ha posibilitado la tecnología, en el cual tú dices qué cosas de tu retribución quieres o no. Prefiero guardería, prefiero comida, prefiero coche, prefiero lo que sea. Esa toma de decisión, multitud de veces, está condicionada más por la gente que está en torno a ti que por ti mismo. Y hay un estudio que estamos haciendo con AONA, es un broker, sobre cómo se percibe la gente la retribución flexible. Nos ha pagado esa investigación, la estamos haciendo en la Fundación para AONA. Gestión del tiempo. Estamos en un momento de smart working total. Una aplicación informática nos ha pedido que hagamos una investigación de cómo gestiona la gente el tiempo en el teletrabajo. La disponibilidad de distractores mentales que tiene el entorno de casa está generando que la gente gestiona peor su tiempo. Dedica más tiempo de trabajo a lo que verdaderamente tiene que trabajar. Ahí hay otra distorsión muy importante que creo que la psicología económica nos permite tomar decisiones más racionales en ese tema. Movilidad funcional y geográfica, decisiones de carrera. Esto, como podéis imaginar, las decisiones de carrera, igual que la vocación de las universidades, son decisiones que nadie está tomándola desde un punto de vista muy racional. Hay decisiones que se toman simplemente emocional, me lo ha dicho mi jefe, no sé, es decir, gente que no toma una decisión racional. En transición de carrera, gente que se queda sin un empleo y tiene que tomar una decisión en su vida de qué se va a dedicar de mayor, y la gente piensa, le entra el pánico claramente y coge el primer tren que pasa y no es el tren que le lleva al destino que quiere ir. Y las decisiones de bienestar, el equilibrio de propósito. Yo siempre digo que el bienestar no hay tanto bienestar hedónico, sino que hay un bienestar muy claramente de propósito. Trabajas donde quieres trabajar y claramente ese bienestar de propósito después de la pandemia cada vez es mucho más acusado. Y estamos trabajando claramente en 3 áreas de psicología económica
Estamos mucho con la psicología del emprendedor. Creamos Auren Startup, que es dentro de Auren una división especializada en startups. Hemos entrevistado ya más de 3.000 emprendedores. Estamos haciendo un perfil psicológico del emprendedor. ¿Por qué el emprendedor es diferente a una persona que no es emprendedora? Por su asunción del riesgo, simplemente. Y tiene mucho que ver, y veremos cuando acabe el estudio, por el tema de la historia familiar. La historia familiar condiciona mucho es decir, creo que el número de emprendedores que sus padres han sido funcionarios es un 0, no sé cuánto. No quiere decir con esto que ser funcionario correlaciona que tú no tienes un hijo emprendedor, pero sí que la historia familiar está influyendo a la hora de que tú tomes una decisión de ser emprendedor. En Team Building, mañana tenemos una presentación de nuevos elementos de Team Building. El trabajo en equipo para nosotros es un elemento fundamental, como la psicología, digamos, la teoría de juego influye mucho en el trabajo, en el team building. Las nuevas posibilidades que nos da el metaverso son enormes para hacer team building. Nosotros estamos ya inventando muchas cosas en el metaverso de team building. ¿Por qué? Porque el metaverso, esa realidad virtual, te permite a ti exponer cosas de tu personalidad que luego tienes que no demostrar solamente en la vida diaria. Y es muy importante todo ese tema de la psicología digital aplicada en team building. Y luego un elemento que nos apasiona, que esto nos lo ha encargado una ONG, Save the Children, y estamos trabajando con él, que es la psicología del voluntario. ¿Qué hace que la gente sea voluntaria? ¿Por qué el voluntariado son gente que cambia muy poco de opinión? Sabéis que cuanto más altruista tú eres, que el altruismo al final es un egoísmo, es tu propia forma de ser, claramente genera mayores capacidades de resistencia a cambiar tu forma de pensar. Donde hay gente que piensa siempre lo mismo, es más en el voluntariado que en otras áreas. Son preguntas que nos hacemos y que estamos. Por lo tanto, mi conclusión, psicología económica es un mundo enorme. Me encantaría que hubiese más en las universidades españolas. Yo lo he dicho 20 veces. Hay muy poco. Fijaros que el referente que tenemos en psicología es Ismael Quintanilla, que hace mucho tiempo. No hay nadie en las universidades españolas en psicología que se dedique a psicología económica. Creo que es un drama, porque ahí hay multitud de capacidades de poderlo hacer. Invito al grupo que avancéis, que toda la colaboración con la Fundación aquí lo tenéis. Y bueno, Luis está conmigo también en la Fundación y lo sabe, y vamos a hacer cualquier cosa que podamos hacer. Y nada, que es apasionante, que tenemos delante la ilusión que decía Luis, una gran ilusión de crear un gran desarrollo de nuestra querida psicología. Y nada más, que he sido feliz dando la conferencia, que es lo fundamental que hay que hacer en la vida. Muchas gracias.